La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy día vamos a conversar sobre la guerra del conocimiento. La guerra del conocimiento, cuándo empezó realmente y en qué se encuentra ahora, cuál es el balance de esta tremenda guerra. Esta conversación que quiero realizar con ustedes en realidad es la continuación de una serie de conferencias que he realizado al respecto. Y para empezar, entonces voy a presentarles precisamente esa conferencia. Vamos a ver las diapositivas. Diapositiva. Aquí estamos. Falta poquito. Para comenzar, ahí está. Muy bien. La guerra del siglo XXI. Es una charla que he dado hace ya buen tiempo. Vamos a ver, empecemos. En el año 2023, la pobreza en el Perú llegó al 29%. ¿Por qué se ha dado este incremento y qué debió hacerse? Es la pregunta que uno se pone y vemos pues esta imagen que no es de una película, es la realidad. Así viven millones de peruanos, sin agua, sin desagüe, sin calles, caminando por lugares peligrosísimos, corren el riesgo de muerte en este lugar. Así estamos. Bueno, ¿por qué estamos en ese estado? ¿Por qué se ha generado controversia en el Perú por el anuncio de compra de aviones de combate? Efectivamente, ven ustedes, me han informado que se va a comprar 24 aviones de combate cuando el combate real está pues contra la pobreza. ¿Por qué estamos en eso? Bueno, entonces lo que queremos hacer en esta oportunidad es el ejemplo de un país que pasó de ser súper pobre a superpotencia. Y ya ahora son dos superpotencias. Como saben ustedes, se trata de China y Estados Unidos. La competencia en América del Sur, vamos a ver qué pasa en América del Sur, qué competencia se está dando aquí. Y las propuestas para el despegue del Perú. Esta charla es una realizada hace algunos años, solamente estoy ahora replanteando porque está de candente actualidad en en ambos temas señalados, compra de aviones y la pelea entre dos grandes superpotencias. Bueno, el ejemplo mayor entonces del país pobre que pasó a ser superpotencia en el siglo XXI, qué duda cabe, ya todo el mundo lo sabe, es China, la China. ¿Cómo fue que llegó a esa situación? Bueno, ¿cómo lo hizo? Simplemente podemos decir que fue liderazgo tecnológico. De eso se trata, liderazgo tecnológico. En el año 1980, China era tan pobre que mucha gente, millones habían muerto por hambre, digamos. En el año 1980, cuando ya Deng Xiaoping estaba liderando, se empezó a aliviar, digamos, la hambruna repartiendo cupones para obtener lo necesario del día. Eso es en 1980. Pero
¿Cómo lo hizo para cambiar totalmente esta situación? Deng Xiaoping, que entró a liderar China en 1978, lo primero que hizo es simplemente liderar las cuatro modernizaciones. Así lo llamó, cuatro modernizaciones. ¿Cuáles eran esas? Agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología es lo más importante para nosotros, porque sin ella ningún sistema funciona. Recientemente China, con el gran líder Xi Jinping, ha realizado una parada militar que ha sorprendido a medio mundo, o a todo el mundo. Tremenda potencia militar. De ser un país que se moría de hambre, ahora es una potencia tecnológica y militar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Xi Jinping acaba de señalar hace algunas horas que sigue con las ideas de Mao Zedong y también de Deng Xiaoping, o sea que no se olvida la historia. Y ha hablado de socialismo a la China. Acá en nuestro país, cuando uno hable de socialismo, o los comentaristas que hablan de socialismo, lo asocian con la pobreza, con el hambre, y señalan a Cuba, a Venezuela, a Bolivia. Hemos repetido muchísimas veces que no se trata del modelo, sino de la falta de ciencia y tecnología. Y por supuesto, en el caso de los dos países que he mencionado, un bloqueo, y ahora se sabe muy bien que Estados Unidos, cuando no le gusta a un país, lo bloquea, le pone aranceles, no le vende cosas, no le compra cosas, en fin, un país en cuarentena, de modo que no los dejan probar su sistema, sino simplemente lo asfixian. Claro, es difícil de asfixiar a China, es por eso que esta ha salido adelante. Bueno, Deng Xiaoping lo que hizo fue enviar a los estados occidentales, a las mejores universidades, a los estudiantes más brillantes chinos, los envió. Y él también fue a visitar Estados Unidos para justamente no iba a visitar eh, fábrica de aviones o algo por el estilo, sino a los centros de ciencia y tecnología. En la foto lo vemos que está en el Space Center de Estados Unidos, el Centro Espacial de Estados Unidos, el Centro Espacial Johnson. Así empieza el liderazgo de Deng Xiaoping. Muy bien, ¿qué cosa hizo entonces? Una serie de programas de educación, inversiones en investigación y desarrollo. Le otorgó salarios competitivos y estabilidad laboral a los científicos y no como en el Perú que los condenan a una jubilación de mendicidad, 900 soles al mes. La educación en el Perú es la menos valorada por los gobiernos que hemos tenido. Además, les daba a los científicos que regresaban facilidades para la vida familiar. Les otorgaba recursos para hacer proyectos en el marco de proyectos nacionales de gran escala, ambiciosos, ¿no? Obviamente, siempre comparando, acá no tenemos ningún proyecto nacional de gran escala. Se apoyó intensamente a la innovación y al emprendedurismo y se forjó, mejor dicho, se siguió a el sentido de misión nacional. Cada uno de los científicos tenía entonces la idea de que estaba haciendo patria, como se llama, estaba haciendo patria. Es así, pues, amigos, que
se logró poco a poco ir reduciendo la barrera. Por supuesto, también se redujo las barreras administrativas, es decir, se facilitó para que los científicos hagan gestiones, poder salir al extranjero, conferencias, regresar, comprar equipos y por supuesto también se hizo redes globales de talento. Nosotros tenemos apenas de manera prácticamente privada una red de científicos en el marco del Encuentro Científico Internacional, pero el gobierno o los gobiernos nunca le han prestado la atención, salvo cuando estaba pues el presidente Toledo, le dio apoyo a este encuentro científico internacional. Bueno, entonces, ¿qué siguió? No voy a hacer la historia completa acá de China, pero y en el 2024, miren ustedes, ya los automóviles que presentaban en una feria tecnológica china, automóviles competitivos con los occidentales, más que competitivos, simplemente eran mejores. Y ahora en el año 2025, y hace una semana se ha dado la noticia que han fabricado, han producido automóviles que viajan algo así como a 400 kilómetros por hora. Es decir, y por supuesto también los autos eléctricos que han vencido en el mercado occidental, a tal punto que Alemania tiene grandes problemas eh, con la producción y está en receso porque China ha vencido, ha ganado en el mercado tecnológico de automóviles y en otros temas, basado básicamente, especialmente en las baterías que ellos saben. ¿Y qué decir del tren bala? Tienen un tren que viaja a 340 kilómetros por segundo. Si tuviéramos uno como este, perdón, por hora, si tuviéramos uno como este, estaríamos en hora y media más o menos en llegar a Trujillo. Imagínense ustedes. Este tren bala chino, entre otras maravillas tecnológicas, pues han dado lugar a un empuje tremendo a China. Cada noticia que viene de China es que está haciendo algo extraordinario, superior a lo existente, el más grande puente, la más grande planta solar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, han tenido un gran éxito con las baterías eh, totalmente innovadoras que permiten pues precisamente los automóviles eléctricos, la electromovilidad. En reciente visita que hice a Europa, los científicos, los colegas europeos señalaban que era muy difícil competir con China porque ellos tienen muchísimo más ingenieros y científicos y claro, mientras que en Europa se hace la prueba en serie de determinadas técnicas y en China lo hacen paralelo, tanto son los científicos y los ingenieros. Bueno, y por supuesto eso va relacionado también con las publicaciones científicas. China aquí está subiendo muy rápidamente, ya pasó, aquí está todavía, es un dato antiguo, pero en este momento ya China publica mucho más que Estados Unidos. Artículos científicos y tecnológicos. Y por supuesto, las patentes. Ustedes saben que las patentes son las ideas para producir objetos tecnológicos de valor y que permiten la producción y la venta, porque es un tema comercial, eh, y vencer en el mercado internacional. Miren ustedes el número de solicitudes de patentes de China, cómo está en este momento. Este es el año 2018. Ahora es todavía mucho más.
La primera potencia que tenemos en patentes es China, después Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, eh, la Comunidad Europea, ¿no? Alemania, India, en fin, México también está presente en esta pequeña, con una cantidad, digamos, muy reducida, pero bueno, China muestra pues el gran resultado de una política de apoyo, de modernización de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahora hay pues la competencia entre las dos superpotencias. El señor Trump, como ustedes saben, comenzó a restringir el ingreso de personas a su país, pero no aquellos que tenían cualidades eh, de ciencia y tecnología. Y el señor Biden, su antecesor, o el que lo siguió, también, ¿no? Lanzó una ley que se llamó la ley CHIPS para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque los chips son la base de la competencia tecnológica. De modo que ustedes ven allí que todos los presidentes de Estados Unidos están alineados con el tema de la ciencia y tecnología. ¿Qué pasa en el sur? En el sur estamos pues bastante bajitos y eso se ve sobre todo con los indicadores que conocemos, es el número de publicaciones, artículos, la tasa de dependencia, que es decir, de cada publicación que se hace en América Latina, hay un porcentaje de coautores extranjeros, que básicamente son los que hacen el trabajo en la mayor parte de los casos, número de investigadores por 1.000 trabajadores, número de patentes acordadas, y en este caso, el que tiene un gran número de publicaciones es Brasil, y luego sigue Argentina, Chile, Colombia, y Perú está ahí abajo, pequeñito, ¿no? Chiquito, que nos muestra el grado de desarrollo que tenemos y que con eso no se puede ir. Por supuesto, también el número de investigadores científicos por cada 1.000 trabajadores, igual allí están todos los países de América bien presentados, pero no el Perú. Son tan poquitos que no aparecen en esta lista de investigadores. O sea que para esta publicación que hizo la revista Nature no tenemos investigadores. Y claro, esto significa también en las publicaciones. Nosotros nos comparamos en este caso con Ecuador. Humala, que fue realmente alguien que prometió promover la ciencia y la tecnología, prometió un ministerio de ciencia y tecnología, prometió una carrera del investigador. ¿Y qué es lo que hizo? Se hizo sobrepasar por Ecuador. Ecuador ahora está en publicaciones por millón de habitantes, está publicando mucho más que nosotros. Bueno, aquí está el 2015, ahora está todavía eh, más grave la situación, aunque después del gobierno de Correa, también Ecuador cambió de política y hay un bajón. Este es muy importante, amigos, el número de publicaciones Scopus. Y por supuesto, por eso aprovecho de decirles que en estos últimos 4 años en la UNI ha habido una especie de frenado. También estábamos subiendo el número de publicaciones y a partir del 2022 está plano, ya no se crece, pero ya eso lo hemos discutido por motivos de políticas que se implantó en estos 4 años en la UNI. Bueno, pero en el Perú también, debido a la política de Humala, pues Ecuador nos ganó. Propuestas para el Perú, bueno, simplemente lo que recomendamos es reorientar los recursos económicos, el presupuesto que se va demasiado para temas que tienen poco que ver con el desarrollo. Hay que brindar educación de calidad para todos, optimizar el uso de los recursos dedicados a la educación e investigación científica y tecnológica. Es decir,
lo poquito que tenemos ni siquiera lo utilizamos bien. O sea que duplicamos esfuerzos, no hacemos colaboración entre las instituciones. Un caso concreto es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que no colabora con nadie. Está solo, ningún investigador que yo conozca serio, científico, va a usar el reactor de Guarangal. Y bueno, en ese sentido, es una cosa aislada totalmente de la producción científica y tecnológica. Los que sí hacen aplicaciones nucleares, radioactivas, son las empresas privadas como las clínicas que aplican la radiación para la radioterapia, en fin, pero el IPEN en sí está bastante debilitado. Hay que generar materiales y productos de valor agregado que sirvan para elevar el nivel de vida. Debemos investigar nuevas formas de organización social que generen relaciones de entendimiento y colaboración. Entonces, volvemos a repetir o repetimos lo que decimos hace mucho tiempo. eh, Sin educación, ciencia, tecnología, no hay futuro. Eso es lo que quería hoy día compartir con ustedes para que de repente eh, hagan alguna pregunta, alguna preocupación sobre un tema tan importante que es la ciencia y la tecnología. Bueno, entonces están listos ustedes ahí para participar con sus preguntas. A ver, estoy entrando al tablero de preguntas. Vamos a ver acá. Ingreso, no impacienten. Jorge Pérez dice, son las debilidades de la democracia. La ciudadanía elige alcaldes, gobernantes corruptos, aparte de presidentes y congresistas. El ciudadano común no reconoce su responsabilidad. Gina Mayaiza dice, el presidente Xi Jinping tiene dos carreras de ingeniería. Efectivamente, el presidente, los dirigentes chinos son científicos e ingenieros. En Perú prácticamente todos son abogados y de universidades con dudoso valor, con dudoso reconocimiento. Gina Mayaiza dice la frase de los chinos que marcó su era fue esta, abre comillas, no importa de qué color es el gato, lo que importa es que case ratones, cierra comillas. Eso aplicó en los negocios y nosotros decimos igual, no importa el color del gobierno, si no hace ciencia y tecnología, estamos fritos, hablemoslos en términos peruanos. Jorge Pérez dice, profesor, el sindicato de educación chino impondrá sus demandas. No meritocracia ni exámenes de rigor para profesores frente al Estado. Bueno, ya si no hay meritocracia, ya simplemente estamos perdidos, porque la meritocracia precisamente es para escoger a los mejores. Amigos, los partidos políticos ponen en los puestos de responsabilidad del Estado básicamente a los militantes. Ese es el peor error que puede existir. Es como si que nosotros quisiéramos hacer un seleccionado de fútbol con los amigos. O sea, imagínense ustedes que el gobierno que tiene un color político, dice, bueno, la selección nacional es esta y la pone con la gente de Fuerza Popular y Avanza País. No nos gana, así no ganaríamos a nadie, ¿ah? Estaríamos pésimos. Igual, si queremos que el país avance, tenemos que poner a los puestos a los mejores que esté demostrado. Y los mejores en ciencia y tecnología están señalados por su producción científica, que lo muestra el CONCITEC. Bueno, la, eh, la amiga Gina Mayaiza dice, los recursos naturales son agotables, pero los recursos humanos
el hombre y la mujer crean ciencia, tecnología, desarrollo, industria, etcétera. Por eso Japón no tiene recursos naturales, pero tiene recursos humanos. Y nosotros también tenemos recursos humanos ampliamente multicultural. Aquí tenemos, como sabemos ya, todas las sangres y necesitamos hacer participar a todas las culturas que conforman el Perú para ser un gran país. Hace unas semanas estuvo en la UNI su egresado favorito, el emblemático Barton Sivak, digamos, él es peruano, pero de origen judío, su cultura judía. Y también aprovecho de decir que tenemos a Harald Helmholtz, igualmente, que está aquí en el Perú, un gran matemático que estudió en el Alexander von Humboldt, igual es un matemático que resolvió un problema que tenía 200 años ahí pendiente de resolución, lo resolvió. Él también es peruano, peruanazo, y además de origen judío. Así como estos, hay también de origen chino, de origen africano, de todos los orígenes y por supuesto andinos que están promoviendo, produciendo ciencia y tecnología. Precisamente sobre eso queríamos hablar con un experto en la multiculturalidad, que es nuestro amigo Vicente Ota, que siempre está eh, reflexionando, pensando cómo fusionar todas las culturas en el Perú para ser un país grande. Muchas gracias, estimado Vicente, por estar con nosotros en esta noche después que hemos hablado cómo China partió de ser un país que moría de hambre, que se moría de hambre, ahora a una superpotencia liderado por Xi Jinping, que señala que su país es socialista con ideas de Mao Zedong, Deng Xiaoping, y que es un socialismo a la chino, a la China o a lo chino. Y nosotros acá, cuando escuchamos la palabra socialista, sí es para decir que es signo de pobreza, de miseria, etcétera. Tú que eres medio chino y medio socialista, explícanos un poco, por favor, cómo es que China ha podido lograr tanto con su cultura propia. Muy buenas noches, estimado Modesto. Siempre es grato dialogar, conversar de temas, ¿no? De interés, de temas importantes, ¿no? Eh, y una precisión antes de continuar. Lo esperaba, lo esperaba. Yo soy de origen japonés por el lado paterno, ¿no? Aquí en el lenguaje o en la cultura popular todo aquello que parece oriental se le llama chino, ¿no? Pero en realidad lo oriental es una cosa un poco más compleja, o sea, puede ser coreano, puede ser chino, puede ser japonés, ¿no es cierto? Entonces, en el caso mío, por el lado paterno, mis ancestros son japoneses, bueno, y mi madre es anca china, ¿no? Una mujer del Ande. O sea, esa es la combinación, el producto de esa combinación soy yo. Ahora, bueno, lo de China parece, le llama mucho la atención, en parte por lo que tú has dicho, ¿no? Porque la mayor parte ha asociado, sobre todo por la propaganda, ¿no? O sea, porque la propaganda que hacen los medios, todos occidentales, todos expresando los puntos de vista de las potencias, ¿no? Occidentales, particularmente de las potencias anglosajonas, ¿no? Ahora en declive con Estados Unidos que ha entrado a una fase, yo creo, terminal, ¿no? En cuanto a su hegemonía unipolar. Entonces, siempre Occidente ha tratado de presentar una visión negativa, fatalista, con todos los defectos a todo lo que ha sido el socialismo, porque al final el socialismo aparece como una respuesta, ¿no? Frente a los problemas que tiene el capitalismo, ¿no? O sea, el empobrecimiento de la mayor parte de la población, la distribución injusta de la riqueza, la concentración, ¿no? Del poder en pocas manos, en fin. Entonces, pero China ha demostrado
que el socialismo, sobre todo, ha demostrado, Modesto. Claro, uno ve los frutos y le llama la atención, pues, ¿no? Los avances sociales, culturales, científicos y tecnológicos, ¿no? Expresados de manera totalmente contundente en este desfile militar de hace 3 días, ¿no? Que ha sido un desfile militar memorable, o sea, grandioso, espectacular, en fin. Pero lo que no se ve, lo que hemos dicho, no se difunde bien, en primer lugar es que la China es una cultura milenaria, ¿no? De las 4 o 5 civilizaciones que hay en el mundo, sobre la cual se ha construido la humanidad, la China es una de ellas, ¿no? 5.000 años de civilización. Y cuando uno dice 5.000 años de civilización, se está refiriendo a que tiene 5.000 años de historia, ¿no? De construcción humana, de logros, ¿no? De creación de instrumentos, de equipos, de maneras de apropiarse de la naturaleza para mejorar la vida del ser humano. Entonces, algo que a mí me llama la atención dentro de ese contexto que tú has señalado pertinentemente del desarrollo extraordinario, China tiene en común varias cosas con nosotros, con el Perú. ¿No es cierto? El Perú igual es una civilización muy antigua, ¿no? Caral son 5.000 años, se habla de la antigüedad de Caral, ¿no? Entonces es una de las civilizaciones muy antiguas en el mundo, así como China, la otra es, ¿no? El Perú, la otra es, en fin, Egipto, en fin, ese tipo de cultura. Entonces, los años no son como para celebrar fiesta de cumpleaños, ¿no? En realidad, los años en términos de humanidad, en términos de comunidad, lo que implica son el largo proceso de conocimientos acumulados, de saber, ¿no es cierto? Hay una gran acumulación de conocimientos en todo orden de cosas. Entonces, por ejemplo, los chinos tienen uno de los méritos formidables, me parece a mí, es haber construido y seguir construyendo modernidad sin abandonar lo tradicional, sin abandonar, ¿no? Sus conocimientos antiguos. Te pongo un ejemplo. A mí me llamó mucho la atención este aspecto, yo lo valoro y lo saludo, que en sociedades, China y una parte del Asia, como en otros lugares, hay una gran amenaza de las plagas, ¿no? De insectos, ¿no? Que a veces son letales, son fatales para los cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, eso se produjo en China hace unos años. ¿Y cuál fue la respuesta de los chinos? No fue concentrar, ¿no es cierto?, agroquímicos de mayor potencia para exterminarlos y de pasada, ¿no? Contaminas las plantas, contaminas la tierra, todo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de los chinos? Agarraron miles de patos y soltaron a los patos para que se coman a los insectos. Entonces, la tierra ni la planta se contaminaban, ¿no? Los patos crecían, se multiplicaban y engordaban. Y al hacer sus excrementos, fertilizaban la tierra, ¿no? Y luego esos patos gordos y multiplicados servían para que la gente se alimente. O sea, detrás de esa cosa aparentemente primitiva, bien rudimentaria, había una riqueza, había ¿no? Un resultado así totalmente. Y hace poco, hace 8 meses, 10 meses, un país vecino, ¿no? No me acuerdo si Tailandia, uno de esos países, tuvo igualmente un problema de una plaga de insectos y fueron a pedirle apoyo a los chinos para tratar eso. Los chinos agarraron ahí sus 100.000, 200.000 patos, 300.000 y lo llevaron y se acabó la plaga. Entonces lo que te quiero decir es la manera más inteligente, de mayor sabiduría, de producir el avance, la modernización de un país, es combinando, ¿no? Todo lo bueno que tienen los descubrimientos, los nuevos descubrimientos, pero a la vez
manteniendo la vinculación con tu tradición, con tu pasado. Eso igualmente existe en el Perú, ¿no? Porque sobre todo después de mixtura, ¿no? La gente habla, ¿no? Que el Perú, que es una potencia gastronómica, uy, no se ha vuelto un deporte y a un vicio la gastronomía. Por eso tú sales a la calle y ves una cantidad de gente gorda y obesa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está rindiendo culto al buen comer hasta el exceso. Bueno, pero ¿dónde radica una buena parte de la construcción, ¿no? De esta riqueza gastronómica? Radica, en primer lugar, en que tenemos un clima privilegiado, ¿no? Es como cuando dicen en lenguaje coloquial, así como que esto es bendecido por Dios, porque tenemos una variedad infinita, ¿no? De climas, de temperaturas, de medio ambientes, ¿no es cierto? Tenemos una ecología extraordinaria. Entonces crecen todo tipo de plantas, todo tipo de animales, todo tipo de... Pero no solamente crece esa variedad, sino que por la configuración climática y las corrientes del Niño, de Humboldt, eso, se produce un clima tan especial y la presencia de los Andes que todos estos productos tienen un sabor, un color, ¿no es cierto?, muy, muy particular, excepcional. Pero, pero eso tiene un componente adicional. Acá todo el mundo habla, ¿no? Que hay la papa, no, bueno, pero la papa ha servido desde el siglo XVI, XVII para evitar la muerte masiva por hambruna en Europa, ¿no? Porque se llevaban papa y eso servía para alimentar a la población. Pero la papa le ha demorado miles de años a los antiguos peruanos. O sea, no es que salieron como cualquier planta silvestre y luego producía papa. No, la papa es un tubérculo, ¿no es cierto? Una planta de raíz que tenía muchas de ellas eran venenosas. Entonces ha habido una selección genética. Entonces los antiguos peruanos y luego los incas han tenido, ¿no es cierto?, un laboratorio gigantesco a nivel de agricultura, ¿no? Eso es en Maray, en el Cusco, estaban todos los centros de experimentación de la papa y luego han sido pues extraordinarios, ¿no? Ingenieros hidráulicos, ¿no? Han manejado sistemas de irrigaciones altamente complejas. ¿Por qué crees que Machu Picchu, que tiene los, ¿no?, 700, 800 años, en fin, no se ha destruido a pesar de las persistentes lluvias que hay ahí? Porque tiene un sistema de drenaje, ¿no? Allí dentro, debajo de las plantas, debajo de los niveles de los pisos, ¿no es cierto? Y es lo que permite evacuar el agua. Igual, ¿no? Todo lo que son esos andenes, más o menos el 30% o 35% de la antigua agricultura prehispánica era con andenes. Y los andenes es un sistema de ingeniería agrícola e hidráulica, porque le ganas terreno a los cerros, a las laderas, pero luego creas un sistema para irrigarlos. Bueno, entonces lo que te quiero decir, esas cosas tenemos en común con los chinos. Conocimientos, algunos avanzados, nosotros estamos muy atrasados, pero tenemos un desarrollo, ¿no?, tecnológico, científico, antiguo, tradicional, extraordinario. Y existe también, ya la gente no lo ve o no lo quiere ver. ¿Qué cosa crees que es lo que ha producido la emergencia de los centros productivos más importantes del país en los últimos 50 años? ¿No? Gamarra, Unicachi, Villa El Salvador, en fin. ¿Qué ha producido? Ha producido el principio de asociatividad de los andinos, de los serranos, ¿no es cierto? Los peruanos del Andes son muy cooperativos, muy solidarios. Y esa fuerza social se ha traducido, ¿no sé?, en capacidad productiva, en fuerza para el desarrollo económico. Claro, pero la gente como desprecia, ahora menos, pero despreciaba, quería desconocer todo el aporte del Perú prehispánico, el Perú antiguo, nunca lo ha visto, no lo ha querido ver. Pero esa es una realidad. Bueno, en ese sentido, junto con celebrar, ¿no?, estos avances y de la modernidad de China, es también lo que se produce en nuestro país modesto, pero todavía no ha alcanzado, ¿no es cierto?, el salto espectacular
que ya dependerá pues cuando haya un régimen socialista de repente, ¿no? Ahí se soltarán todas las fuerzas que están ahí reprimidas, que están contenidas, ¿no? Hola, perdiste el audio. No, Paso, paso yo te la, escucho. paso la pregunta de los seguidores, ¿te parece? Sí, claro, yo te escucho perfectamente. Ahí vamos. Entonces dice Willy, en el Perú leemos menos. El gobierno lo sabe, pero no prohíbe el uso de móviles en las aulas universitarias y por favorecer intereses económicos mezquinos. A ver, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, yo creo que es cierto, pero la solución es un poco más complicada. Me refiero a que en el caso de los países, por ejemplo, nórdicos, europeos, tú sabes que ellos hace un año o 2 años han cambiado el manejo, ¿no? El control del manejo de los equipos electrónicos, en caso de los teléfonos celulares. Ahora, en Suecia, Noruega, esos países, los niños no reciben o no manejan teléfonos celulares hasta los 10 11 años. ¿No? Entonces los obligan, y entonces la cuestión no es solamente la educación, un maestro, ¿no? Sino en tu casa. Como tú sabes, la educación empieza en tu casa. El colegio, la universidad desarrolla otro nivel, te instruye, en fin. Pero el conocimiento y la formación empieza desde que naces. Cuando tú vas al colegio ya tienes una base formativa, ¿no es cierto? Entonces, para empezar es eso. Y tú te das cuenta que así como hace 30 años, 40 años, los papás, nosotros, ¿no? Algunos o muchos de nosotros, resolvía el problema de los niños para que no pidan atención o no estén ahí lo que uno llamaba molestando, le prendías el televisor y lo ponías a ver Pato Donald, no sé cuánto, ¿no? Eh, Mickey Mouse, en fin. Y se acabó. Ahora hacen los padres modernos actuales, agarra y le dan su celular al chiquito. Entonces el chiquito ve YouTube, tiene juegos, tiene muchas más cosas. Entonces hay que empezar con los padres, en realidad no es con los hijos, con los padres. Saber que es dañino y es negativo para un niño, hasta los 6 7 años, ¿no es cierto? Concentrarlos en el celular. Igual, a partir de los 10 años, 11 años, recién deberían, ¿no? Tener acceso permanente a eso. Mientras tanto, el chico debe leer, ¿no es cierto? Debe pensar. Tú te das cuenta que ahora la gente ya no usa el cerebro, ha reducido el uso del cerebro. Mira, ahora en cualquier lugar tú sumas para sumar cosas sencillas, ¿no? Tres cifras, 20 más 40 más 50, agarra tu calculadora, ¿no? ¿Cuánto es 230 más 450? Agarra la calculadora. ¿Qué trabaja tu cerebro? Entonces Bueno, ahí viene el problema. muy bien, ahí van otra pregunta, ¿sabes? China, bueno, este es histórico. Dice que Joel, dice, China era el destino comercial número uno del virreinato del Perú a través de las Filipinas e Indonesia, conocida como las Indias Orientales, eran intermediarios con la gran economía china, donde sus mercancías llegaban a Nueva España, hoy México, a través del galeón. A través del galeón de Manila, una vez que esta flota llegaba a Nueva España, se llevaban estos productos al puerto del Callao, los vestidos orientales muy cotizados por las damas de Lima, los abanicos. Mira, un historiador dice, además, las especias, desde ella había inmigrantes chinos que vinieron como comerciantes a los virreinatos, la porcelana china, el marfil, todo eso se pagaba con el real de a 8 acuñas, acuñado en Potosí, o Potosí, dicen, ¿ve? Que era acuñado en Potosí, el dólar de la época era el real de a 8 hecho de plata de Potosí. Mira, toda esta historia, ¿la conocías? Supongo que sí, ¿no? No tanto, yo creo que no es que era el principal destino comercial, ¿no? El Pacífico es una ruta, ¿no? De intercambio, pero como tú sabes, todos los intercambios estaban controlados y dominados por la corona española, ¿no? Entonces, y portuguesa en el otro caso. Son ellos los que, ¿no? Determinaban el flujo comercial.
¿no? Pero gran parte de, uno, aparte del comercio, venía a través de ello con ellos, porque era la manera como ellos esquilmaban a nuestros pueblos o una de las maneras como ellos se beneficiaban, ¿no? Entonces, lo que dice acá el amigo, ¿no? Es algo que sí es importante en el sentido de que ese flujo comercial que siempre hubo, vía el Pacífico, ahora se está convirtiendo en el principal, con la ruta de la seda, con toda el desarrollo y la expansión, ¿no? Comercial, tecnológica, cultural chino. O sea, está desarrollándose como una ruta particularmente poderosa, potente, ¿no? Perfecto. María Yauni dice, me encanta la explicación del maestro Vicente Ota. Pienso que debemos difundir más los valores de solidaridad y trabajo comunitario que existían en los pueblos. Bueno, tienes una intelectual admiradora, Vicente, cosa rara, ¿eh? Pero en fin, alguien te admira. Porque es raro, debe ser más bien que te admire a ti, porque va a ser raro que me admire a mí. Yo trabajo años este problema de la solidaridad y de la reivindicación del mundo andino, del mundo indígena. Sabe que mi especialidad es interculturalidad. Entonces yo trabajo esos años, lo que pasa es que eso no es lo más común ni le gusta a los medios de comunicación difundir, no desarrollar todo aquello que significa reconocer y reivindicar a nuestros pueblos indígenas, ¿no? A los andinos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿por qué en el Perú existe, digamos, no el amor por lo intelectual, el conocimiento, y más bien por la, ¿cómo le llaman eso? La exhibición de cosas de riqueza, de Rolex, de automóviles de lujo, eh, vivir en barrios que le llaman exclusivos? ¿A qué se debe esa pretensión que tenemos los peruanos? Bueno, no es que tenemos los peruanos, yo creo que eso tiene que ver con la formación de una cultura a partir de la colonia, ¿no? A partir de la cultura cortesana. Como se sabe, eh, la- el poder colonial, ¿no? El virreinato, crea una corte, ¿no? Entonces, el virrey, luego los altos funcionarios, luego los amigos de esos altos funcionarios, luego, ¿no es cierto?, los familiares, en fin, esa era la corte. Y tú, para demostrar, ¿no es cierto?, a la gente que eras importante, tenías que lucirte, ¿no? Tener la vestimenta más elegante, ¿no? Lo que habían traído recién de Europa, lo que habían traído recién de España. Entonces, esa cultura cortesana por la vistosidad, por el exhibicionismo, quiéralo o no, se ha instalado en Lima y en algunas ciudades costeras. En el Ande no. Yo creo que los pueblos andinos no tienen ese problema. Son pueblos laboriosos, pueblos sencillos, pueblos, ¿no?, habituados a las cosas prácticas, ¿no es cierto? Eso es una cultura cortesana, una cultura, de alguna manera, ¿no? Creas un sistema ¿no? de meritocracia, de estratificación, de ubicación, según tu vestimenta y según tu apariencia. Porque hasta ahora también hay eso, no lo has mencionado. Ser blanco es una cosa, ser mestizo es otra cosa, ser negro es otra cosa, ser indio es otra cosa en el Perú. Esa escala, esa estratificación. En la colonia habían 12, 14, ¿no?, categorías de personas que empezaban por el color de la piel. Entonces, eso sigue existiendo en el Perú hasta ahora y se expresa mucho en lo que tú has llamado, ¿no? La vestimenta, la apariencia, en fin, ¿no? El limeño particularmente es muy, ¿no? Muy interesado, muy capturado por ese tipo de visión superficial, banal, ¿no es cierto? Pero en general, en el pueblo, y sobre todo en los pueblos andinos o amazónicos, eso es menor, mucho menor. Yo creo que eso es muy limeño, mi estimado Modesto. Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces tú la antorcha de Habich? ¿Has escuchado hablar? La antorcha de Javich. Sí. Bueno, he escuchado hablar de Javi, sí, pero la antorcha, ¿a qué se refiere?
Me imagino que tiene que ver con el conocimiento, con la luz. Bueno, la antorcha de Havis es el símbolo oficial de la UNI y se le otorga la antorcha de Havis a los docentes y también a los alumnos que se les considera que han contribuido con la universidad de alguna otra manera. Entonces, como yo no tengo mucha plata, soy un poco caído de dinero, pero tengo que exhibir algo, pues, ¿no? Tengo que exhibir para no sentirme tan mal. Como hay mucho maletero en el Perú, entonces yo digo, ¿quién me defiende? Es este símbolo que tú estás viendo acá. ¿La ves? ¿Lo ves o no? No lo veo bien, levántalo un poco. A ver, vamos a ver. Ahí Ahora está. sí, ahora sí. Esta es la antorcha de Javis que se me otorgó, nos otorgaron a varios profesores en el Hotel Marriott hace ya algunos años y espero que voy a presentar mi solicitud para que tú como profesor distinguido y que difundes también te otorguen esta distinción y espero que no te niegues a recibir. Cómo me podría negar, mi estimado Modesto, ¿no? A un reconocimiento de tu aporte a nivel, ¿no? Intelectual, a nivel académico al Perú, ¿no? A la universidad y al Perú, al contrario. Yo estaré eternamente agradecido por un gesto así. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podríamos nosotros concluir. Por favor, tú que eres experto en este tema de la ciencia, la tecnología, la cultura, la colaboración, el comunitarismo, el socialismo. Una vez leí un libro muy interesante de un historiador francés que habló del imperio socialista de los incas, decía así. Tremendo libro. Bueno, te dejo a ti a cerrar esta sesión. Voy a retomar lo que tú habías señalado como algo muy especial, ¿no? En ese caso de los chinos y que yo he tratado de rescatar diciendo que los chinos dan un ejemplo de cómo lo nuevo nunca puede estar excluyendo lo antiguo. O sea, eso es profundamente sabio. ¿Por qué? Porque lo que te hace reconocer la continuidad del conocimiento, ¿no? De todo, la civilización. O sea, por eso cuando uno habla de 5.000 años, lo que está hablando es, hace 5.000 años empezaron las ideas, los equipos, los instrumentos. Entonces los chinos lo que hacen, con eso que te he mencionado, lo de los patos y los insectos, es eso, que hay técnicas antiguas que siguen siendo útiles y siguen siendo vigentes. En el caso nuestro, igual. Tú sabes que una parte importante de la escasez de terrenos agrícolas en todo el Andes, sobre todo, se resolvería si hubieran los andenes. Si más o menos el 70% del sistema de andenería ha sido destruido, porque como tú sabes, en la colonia, los españoles y los que luego fueron con los encomenderos a la sierra, no le interesaba el trabajo duro, el trabajo, yo quería simplemente los minerales y la ganancia rápida. Y abandonaron todo el sistema de andenería, como en la costa abandonaron, ¿no? Todos los sistemas de irrigación. Entonces, algunas de esas cosas tienen que ser puestas en valor, tienen que actualizarse, ¿no? Y finalmente, mira, cuando se habla ahora de agricultura sobre todo, ¿no? De agroecología, ¿qué cosa te dice la sociedad ahorita, lo contemporáneo? Te dice que una de las tragedias del ser humano, de la crisis ambiental, del calentamiento global, tiene que ver no solamente con esto ¿no? Del calentamiento, ¿no? La emisión de gases, ¿no? De carbono y con fin. Tiene a la base un problema epistemológico y filosófico. ¿Cuál es ese? La ruptura en la relación del hombre con la naturaleza. O sea, la sociedad industrial, sobre todo anglosajona y europea, ¿no? Ha puesto al ser humano como si fuera Dios y todo el resto, la vida animal, vegetal, son para servirlo, son su servidumbre. En cambio, en el mundo andino, los peruanos, hasta en Lima ahora que vienen del Ande,
tienen una visión diferente, ¿no? Es una visión donde tenemos una fraternidad cósmica. ¿Qué quiere decir eso? Eso que todos los seres que estamos en este mundo, en el otro mundo, en este planeta, esa idea del Pacha, ¿no? Eso cuando hablan de Pacha, Pacha no quiere decir solamente tierra, ¿no? O tiempo. Está hablando Pacha en el concepto andino, es la totalidad, el espacio y el tiempo. Entonces los que venimos de esa, ¿no? De ese ancestro, de esa visión del mundo, es diferente. La integración, ¿no? Del hombre con la naturaleza sigue siendo vigente. Tú vas a ver, y tú que a veces te reúnes o a veces de vez en cuando visitas algún pueblito, tú vas a ver que hay gente en la tierra con frecuencia, aquí todavía algunos lo hacen, que agarran para empezar una reunión o una actividad, agarran un poco de chicha o un poco de cerveza y lo tiran, lo esparcen, ¿no? Lo hacen, lo tiran al suelo, a la tierra. Ese es un agradecimiento a la Pachamama, o sea, es una manera, ¿no? De reconocer que todo lo que tenemos proviene, ¿no? Del suelo, proviene de este mundo, que eso nos alimenta. ¿No? Entonces, cuando la gente que no sabe le parece medio risible, ¿no? Medio extravagante, la gente agarra, echa un poco de chicha o un poco de cerveza, allí esparce. No, lo que está haciendo él es un rito, ¿no? De reconocer, ¿no? La importancia que tiene todo aquello que nos rodea. Entonces es parte es un saludo en el sentido de esa fraternidad cósmica. Entonces eso lo mantenemos, mi estimado Modesto, y es una gran cosa. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué cosa es lo que están proponiendo todos los que se reúnen ahí en las cumbres anuales sobre el cambio climático? Termina, claro, con acuerdos que no se cumplen, pero la idea central es hay que volver a recuperar, ¿no es cierto?, la relación del hombre con la naturaleza. Eso es lo que todos los días hace el amazónico, el hombre en la selva, el hombre en el Ande y acá también ahora, no cada vez mayor. Entonces, ese tipo de conceptos, de ideas que nos ayudan a vivir mejor, nosotros tenemos que, ¿no? Practicarlas, fortalecerlas, incorporarlas en nuestra identidad, en nuestra vida cotidiana. Ese es el mensaje que yo daría, mi estimado Modesto. Bueno, vamos a terminar, pero espérate un momentito. Vamos a leer lo que dice Iris Elizabeth Salvatierra Baltasar. En provincia, los caminos, escuelas, canales de regadío se hacían con mano de obra del lugar. Los chinos respetan su cultura. Lamentablemente tenemos dirigentes mediocres, no reconocen la sabiduría andina. Y él dice, bueno, nos habla de historia, que no voy a leer porque está un poco largo y no termina bien, una frase interrumpida, pero quería terminar, si me permites, Vicente, Por favor, con lo siguiente. En, a principios del siglo XXI, me hicieron una especie de reportaje en Canal del Estado y ahí me acordé de una frase de mi abuelo que me decía, el placer no está en el saber, el placer está en el proceso de aprender y hay que tener placer en el aprender. Años más tarde, está documentado eso porque está grabado, ¿no? Leí un libro de Kissinger sobre China y que decía que precisamente eran las frases de eh, Confucio, que tú podías tener todas las virtudes que podía ocurrir al ser humano, pero si no tenías el amor por el aprender, esas virtudes eran banales. Y entonces ahora que tenemos la inteligencia artificial, estoy preguntando eh, que recuerde esos dichos de Confucio. Y me señalan que están en los analectas, se llama así. ¿Ah? atletas, ¿no? Bueno, ¿qué analectas se dice? ¿Y cuáles son estas analectas? Acá te lo voy a leer. Se pregunta, ¿acaso no es un
No es un placer aprender constantemente y poner en práctica lo aprendido. Es el Analectas 1, 2.1. Otro, el amor por aprender ennoblece, dice, entre comillas. Un hombre puede ser honrado por su bondad, pero si además ama el aprender, no habrá quien lo supere. Ese es Analectas 6.20. Está como los versículos acá. Tercero, aprender sin cansancio. Aprender sin cansarse y enseñar sin hastío, tal es mi ideal. ¿Ah? Cuatro, amor por aprender frente a las inclinaciones naturales. Eso de naturales me suena raro, ¿verdad? Nací con amor por lo antiguo y fui diligente en aprenderlo. Es lo que tú señalas, ¿no? Nací con amor por lo antiguo y fui diligente en aprenderlo. Quinto, el verdadero amante del saber. Aquel que realmente ama, entre comillas, el aprender, no se deja arrastrar por la comodidad, no se deja desviar por el provecho, ni se rebaja ante la confusión. Ese es el Analectas 14, 2.24. Sexto, la alegría en medio de la pobreza gracias al saber. Comillas, un hombre puede vivir pobremente, pero si ama el aprender, encontrará en ello su gozo. Es el Analecta 6, 2.11. Bueno, y siguen varios, todo en torno al aprender. De modo que hoy día, estimado Vicente, estimados seguidores, hemos hecho una especie de oda al Al aprender, saber, al conocimiento. Yo a te la... termino con una breve acotación, mi estimado Modesto, ahora que has hablado de esos principios confucianos. Aquí se habla de que, ¿no?, los principios del mundo andino eran Amazúa, Amayuya, ¿no? Yo he escuchado a través de sabios, ¿no?, de amautas en el Cusco, bueno, acá también, ¿no?, que los principios del mundo andino, incaico, eran otros. No era eso. Eso lo han fabricado después, lo han difundido. Tiene que ver con lo que tú has estado diciendo, que decía, Allin Tamunay, ¿no? Cuando quieras, quiere bien, ama bien, ¿no? Allin Tarujay, ¿no? Cuando hagas algo, hazlo bien, ¿no? Hazlo con todo tu corazón. Y allin a ver, amor, hacer y aprender. Allin Tayachay. Cuando estudies, cuando aprendas algo, hazlo bien, hazlo con todo tu corazón. Eso es lo que eran los principios rectores que guiaban la vida del mundo prehispánico, sobre todo el mundo incaico, mi estimado Modesto, hablando ¿no?, de el compromiso que debemos tener, el nivel ¿no?, de importancia que tiene el hacer bien las cosas, de conocer bien las cosas, ¿no? Eso creo que complementa o tiene un cierto paralelo con lo que tú has hablado de las analectas de Confucio, ¿no? Pero yo conocí a un andino medio picarón que decía, yo prefiero esa de ama a aquella. ¿Ah? Bueno, pues usted siempre anda con picarones, mi estimado Modesto. Aprende la cosa de los picarones, ¿no? Bueno, amigos, un poco de humor no hace daño. Eh, Nunca. compartan este video con sus mejores amigos. Hagan like para hacer cada vez más por la ciencia y suscríbanse, por favor. Tenemos que militar por el aprender, ¿no? El abuelo decía, cuando yo juego fútbol, mejor dicho, cuando tú juegas fútbol, ¿en qué momento tienes el placer? ¿En el jugar o el haber metido un gol? Bueno, básicamente uno goza jugando. El gol es el plus, la yapa. De modo que aprendamos gozando, no nos dejemos avasallar por estas ideologías que están cada vez más agresivas. Aprendamos y además, como dice Confucio, enseñemos sin hastío para ser grande. El país grande será cuando aprendamos a aprender, cuando tengamos ese gozo en la escuela, en la universidad
y no usemos la universidad para fines personales, mezquinos, que más bien tienen problemas. A propósito, Vicente, no sé, ¿te has enterado? Nuestra universidad está en graves problemas por las políticas que ha habido estos últimos años. Parece que no nos reconocen el SUNEDU, los muchachos no tienen su diploma, no se reconoce porque el rector parece que no es reconocido por la SUNEDU, porque la elección ha sido después de un proceso que no está muy claro. ¿Tienes alguna noticia al respecto? Bueno, tú conoces igual o tanto como yo, mi estimado Modesto, creo que lo que se ha producido en la Universidad Nacional de Ingeniería es una grave irregularidad, ¿no? Que ha terminado poniendo en riesgo o ha cuestionado la legalidad del sistema de la autoridad legal en la UNI y ha creado todo este conflicto de que, quiéralo o no, las sociedades tienen instituciones, tienen normas, tienen, ¿no? Formas de procedimiento. Entonces, tú sabes que a nivel universitario, el SUNEDU, que es la Superintendencia de las Universidades Peruanas, el sistema de la Universidad Peruana, es la que certifica, ¿no? La representación en cada lugar. Entonces, al haberse producido un mecanismo no reconocido, no legal, por la cual se elige al sucesor del profesor López Chao, cuando renuncia, allí la Asamblea Universitaria, que hasta donde se entiende, no tiene atribuciones para elegir a un rector, ¿no? Elige a un rector, a uno de los vicerrectores, pero es como ese mecanismo no es el reconocido, no es el legal, la SUNEDU simplemente no lo reconoce, ¿no? Y creo que atribuye o le da esa autoridad a la otra vicerrectora, ¿no? Entonces, es lamentable que una universidad, ¿no? Con el prestigio, con lo que significa la UNI para el Perú, se vea envuelto en una situación tan complicada y como tú dices, al final lo que más se perjudican son sobre todo los alumnos y los egresados que tienen que hacer sus gestiones para titulación. Entonces, al no haber a una autoridad reconocida legalmente, toda la certificación no es posible. Va a ser inválida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no había razón de que se produzcan, ¿no? Y ahora hay tiempo, en realidad, la única salida que hay, y eso creo que la gente más comprometida, más preocupada por la universidad, eh, lo dice y lo viene reclamando, es que se adelanten las elecciones, que no esperen hasta el otro año de las elecciones para el nuevo rector, que se adelante ahora porque de lo que se conoce, los rectores se eligen por votación universal en la universidad. No lo elige ningún consejo universitario, ninguna asamblea universitaria. Entonces, que esta asamblea, en lugar de ponerse a cuestionar la legalidad, lo que tendría que hacer es convocar, ¿no? Hace rato que ha debido convocarlo, de urgencia, a elecciones generales para que el nuevo rector, ¿no? Sea elegido. No, no es nada del otro mundo, es simplemente voluntad, voluntad de querer servir a la universidad, voluntad de respetar la legalidad, ¿no? Y voluntad de que se hagan las cosas bien, como dice las analectas de Confucio y acá el Ayinta Rujay, ¿no? Hacer las cosas bien. Ya, entonces, eso hay que hacerlo. Así de simple me parecen las cosas, mi estimado Modesto. Eso lo tienen que decir los abogados. Yo no soy abogado, pero sí me llama mucho la atención, me da mucha pena. Yo ingresé a la uni el año 67. Imagínate cuánto la puedo amar, me ha dado todo. Salgo de una barriada de Arenal, voy a la residencia universitaria, fui al extranjero y regresé por ese amor a la uni y de repente veo cosas raras que no comprendo. Una de las cosas que no comprendí y hasta ahora no comprendo. ¿Cómo es posible que haya habido una elección de asamblea universitaria en donde se tacha a una lista y prácticamente la lista propuesta por el rector es la que gobierna, es decir, gobierna en el fondo el líder con una sola lista? Prácticamente no hay democracia ahí, o me parece, o tú qué piensas al respecto?
Bueno, lamentablemente se ha producido esas cosas, pues, mi estimado Modesto, pues digo, ese tipo de irregularidad que te lleva a la ilegalidad, que te debilita el sentido de la institución, ¿no? Y sobre todo tratándose de un centro universitario, ¿no? Que debe ser ejemplo, ¿no? De formalidad, de institucionalidad. Todo eso es censurable, todo eso es, hay que rechazarlo, ¿no? Y es una pena, pero como estoy diciendo, creo que tú también estás de acuerdo en eso, se puede corregir si hubiera voluntad y deseo de hacer las cosas bien. Hacer las elecciones, eso lo puede hacer la Asamblea Universitaria, lo convoca porque es la que debe convocar. Y listo, eso se resuelve en 15 días. Perfecto. Bueno, en todo caso, espero que nuestro país no tenga problemas así de esa naturaleza, porque estaríamos hablando de un solo partido en el Congreso que decide todo y una sola voz. En fin, ya no sería democracia. Como dicen la gente del sur, esa democracia ya no es democracia. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Gracias, Vicente. Será hasta una próxima oportunidad en este canal que habla de ciencia, con hechos, con evidencias, sin ideología y sobre todo con amor al conocimiento, al aprender. Gracias. Hasta un próximo encuentro con la Buenas ciencia. noches, Modesto. Muy Chao, buenas chao. noches. Y amor al Perú, amor al Perú. Amor al Perú. Listo. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.